Una noche tranquila es interrumpida por los gritos de dolor de una mujer en labores de parto. El fuego de las antorchas pareciese encenderse más con cada grito. Cuando al fin da a luz, todos quedan desconcertados y los temores de esa joven madre se hacen realidad. De su seno nace una criatura apenas humana, con ojos azules, una mirada penetrante que parecen ver el alma de la persona a quien observa. Las parteras están aterradas, corren de un lado a otro, saben que si algo sale mal con el hijo de Ragnar, el gran conquistador, sus vidas corren peligro. Ante sus ojos solo hay una cruda verdad. El niño había nacido con los pies sin fuerzas, piel pálida, fría al tacto, y aunque su torso estaba bien, sus pies parecían deformes y sin fuerzas. Ragnar lo observa. No parece ser un niño para la batalla, pero hay algo en sus ojos que le hacen pensar que ese niño es distinto a sus hermanos. Como forma de burla cruel, le llamaban Ivar el Deshuesado. Esta es la historia de cómo un hombre, sin poder caminar, conquistó reinos enteros. Un hombre al que la gente adoraba y temía. Un hombre que usó su inteligencia como arma, hasta que lo perdió todo. Ivar nació entre alaridos de tormenta y fuego. No fue un parto, fue una maldición. Su madre, Aslaug, descendiente de brujas y videntes, había advertido que si Ragnar la poseía antes del tiempo señalado, su hijo cargaría con una condena. Ragnar, conquistador de reinos, despreció los presagios. Lo pagó con un hijo que no podía caminar. No tenía huesos, decían, o eso parecía. Era una criatura que se arrastraba por la tierra como un dragón dormido. Su cuerpo débil escondía algo más peligroso, una mente que observaba y no perdonaba. Su infancia fue un castigo silencioso para todos. Como hijo de un gran conquistador, nadie se atrevía a burlarse abiertamente, pero todos lo evitaban. Lo consideraban grotesco e inhumano que le hubiesen permitido vivir. Todos, excepto su madre. Aslaug no lo veía como una aberración, lo veía como un presagio. Mientras sus hermanos rompían madera con hachas y jugaban a la guerra, Ivar permanecía en silencio, observando. Aprendía sin hablar, pensaba sin moverse, soñaba despierto. Y cuando hablaba, sus palabras eran cuchillos, y no había quien pudiese refutar sus declaraciones. No tenía músculos, pero tenía veneno. Ragnar lo observaba de reojo, como si temiera a su propio hijo, no porque fuera débil, sino porque no entendía qué era. Ragnar Lothbrok, el gran conquistador, el hombre que había desafiado al emperador de Francia, que había saqueado ciudades que otros solo se atrevían a nombrar en susurros, se sentía insignificante frente a ese niño de mirada fija. Y es que Ragnar conocía la guerra, pero no la profecía. Conocía la fuerza, pero no el vacío. Y eso era Ivar, vacío contenido en forma humana. Aslaug le hablaba de dioses antiguos, de runas malditas, de destinos entretejidos en sangre. Ivar lo absorbía todo. No lloraba, no jugaba, no pedía, solo esperaba. Era como si supiera que el mundo le debía algo y que algún día vendría a cobrarlo. Y entonces vino el día que partió todo en dos. Ragnar fue capturado por los anglosajones tras una campaña fallida en Inglaterra. Lo arrojaron en una fosa de serpientes. El rey Aya, creyendo que así acababa con una leyenda, selló su destino sin saberlo. Ragnar, en sus últimos momentos, no rogó, miró al cielo, habló con los dioses y con sus hijos. ¿Cómo responderán los lobos a la muerte del padre? La noticia llegó a la ciudad como un rayo. Ivar guardó silencio durante días, y luego, lentamente, se arrastró hasta donde nadie lo había visto ir antes. Mandó forjar soportes de hierro para sus piernas. Se puso de pie, no por necesidad, por decisión. Cada paso que daba lo lastimaba. Era un acto de violencia contra su cuerpo, pero también contra el destino que lo quiso débil.
Pero dentro de él, el niño roto seguía vivo. No lo mostraba, no lo decía, pero cada paso le dolía. Cada batalla era un recordatorio de lo que no era. Él no podía cargar una espada, pero podía cargar con el odio de un pueblo entero. Y eso lo hacía aún más peligroso. El cuerpo de Ragnar nunca regresó al norte. Fue devorado por las serpientes en una fosa sin tumba, sin honor. Pero su historia cruzó los mares como una ola que arrasa costas. En cada aldea vikinga, el rumor se hizo fuego. Ragnar había muerto, lo habían ejecutado los sajones, lo habían arrojado como un perro en una tumba de víboras. Y con cada boca que contaba la historia, la rabia crecía. En el norte, el odio despertó. Uve, Sigurd, Hvitserk, sus hijos se estremecieron. Algunos golpearon las paredes, otros rompieron espadas, pero fue Ivar quien no reaccionó como todos. Mientras sus hermanos discutían venganza inmediata, Ivar escuchaba, callado, inmóvil, como si estuviera viendo algo más allá de la sangre, como si sus ojos vieran no al enemigo, sino el mapa entero. Una noche, sin decir palabra, pidió que reunieran a los Jarls, todos, desde Noruega hasta Dinamarca, desde las costas del Mar del Norte hasta los bosques de Suecia. A todos les dijo lo mismo: mi padre ha muerto, no por vejez, no en batalla, lo ejecutaron como a un ladrón. Si eso le hacen a un rey, ¿qué creen que harán con ustedes? El mensaje era simple, no era solo venganza, era supervivencia, era advertencia, era una convocatoria a la guerra total. Así nació el gran ejército pagano. No fue una alianza, fue una erupción. Jarls que se odiaban, clanes enfrentados durante generaciones, dejaron atrás sus disputas, porque todos sabían que el asesinato de Ragnar no era el final de una vida, era el inicio de una guerra. El norte entero se preparó, no para una expedición, para una invasión masiva. Cientos de dracares fueron construidos en cuestión de semanas. Se vaciaron herrerías, se consagraron bosques para la construcción de mástiles y escudos. Las runas ardían en cada villa, se sacrificaron caballos, se degollaron cerdos, se consultaron videntes, se quemaron templos sajones en miniatura, como ensayo para lo que vendría. Pero Ivar no rezó. Él no pedía favores a los dioses, él exigía resultados. Se decía que mientras los demás afilaban hachas, Ivar afilaba ideas. Él no los lideraba con gritos, sino con silencio. No daba discursos, daba órdenes. Y cuando alguien dudaba, bastaba con verlo a los ojos. En esos ojos no había carisma, solo promesa, promesa de dolor, de muerte, de destino. Su visión era clara, no una incursión, una invasión, no una venganza, una conquista. Ivar no quería asesinar a Hela, quería reducir su reino a cenizas, borrar su nombre de la historia. Quería que los sajones pensaran 2 veces antes de pronunciar la palabra vikingo. Quería que el mundo recordara que el hijo sin huesos del gran Ragnar podía romper espinas dorsales con su voluntad. Los barcos partieron cuando los mares aún tenían hielo. Llevaban más que soldados, llevaban la furia de generaciones enteras, guerreros, mercenarios, esclavos liberados por la promesa de oro. Y en la proa de uno de esos barcos iba Ivar, sentado, firme, sin moverse, como una estatua hecha de rabia. Cuando llegaron a las costas de Inglaterra no hubo diplomacia, no hubo embajadores, solo humo. Los primeros pueblos no resistieron, se rendían al ver el cielo oscurecido por velas negras, pero eso no los salvó, porque el ejército no vino a negociar, vino a cobrar una deuda. Y en el centro de todo, Ivar no blandía un hacha, no lideraba cargas, pero cada decisión era suya. Era un general sin espada, un guerrero sin piernas, un dios sin altar,
y todos lo sabían. Su reputación ya era un mito en la isla. Decían que su cuerpo era débil, pero que podía matar con la mirada, que su odio era tan puro que quemaba. Y entonces llegó Northumbria, el reino de Hela, allí donde la sangre de Ragnar aún manchaba el suelo. Ivar no gritó, no lanzó amenazas, solo mandó a preparar un ritual. Lo llamaban el Águila de Sangre, un castigo reservado para los que traicionaban a los dioses, una tortura que convertía el cuerpo en símbolo, la espalda abierta, las costillas quebradas, los pulmones sacados como alas, y Hela, el asesino de Ragnar, fue la ofrenda. Dicen que no gritó, que el miedo lo había abandonado, pero otros cuentan que Ivar lo obligó a mirar al cielo para que los dioses vieran cómo se hacía justicia, para que los cuervos de Odín descendieran y escribieran el nuevo capítulo de su saga. Cuando el último hueso fue quebrado, Ivar sonrió, no porque estuviera satisfecho, sino porque entendía algo que los demás no. Esa muerte no cerraba la historia, la abría. Hela era el primero, no el último. Inglaterra no había sido castigada, solo advertida. El ejército no regresó al norte, porque Ivar tenía un nuevo objetivo: Inglaterra entera. Ya no era solo un ejército de venganza, era una fuerza de ocupación, un monstruo sin freno, un río de fuego. Y el verdadero poder de Ivar apenas comenzaba a desplegarse. Los vikingos ya no eran saqueadores, eran conquistadores, y su líder no era un rey tradicional, era algo más peligroso. Era una idea vestida de hombre. Era la encarnación de la furia contenida durante siglos de desprecio, burla y subestimación. Ivar no buscaba un trono, buscaba dejar una cicatriz en el mundo que nunca sanara. Y esa cicatriz estaba a punto de abrirse. El terror llegó antes que los barcos. Se decía que cuando los vikingos cruzaban el horizonte, el cielo se oscurecía, no por tormentas, sino por presagios. Hombres abandonaban sus campos, mujeres enterraban a sus hijos para que no fueran capturados. Los monjes dejaban de rezar, porque sabían que los dioses del norte no escuchaban plegarias, solo respondían a la sangre. El gran ejército pagano desembarcó con una fuerza que Inglaterra nunca había visto. No eran 100, no eran 1000, eran legiones enteras de furia. Una marea negra de escudos redondos, de hachas afiladas, de pieles endurecidas por el invierno. Pero no era la fuerza lo que los hacía imparables, era su propósito. Los vikingos siempre habían saqueado. Llegaban, robaban y desaparecían como un relámpago. Pero esta vez era distinto. Esta vez llegaron con tiendas, con herreros, con mujeres, con animales, con sueños. No era un ataque, era una ocupación. Ivar no estaba tomando botín, estaba reclamando territorio, estaba reescribiendo la historia. York fue la primera gran ciudad, fortificada, protegida, estratégica. Los reyes anglosajones creían que resistiría, que sus murallas eran suficientes, pero subestimaron el hambre de un ejército que había cruzado medio mundo para devorar imperios. La caída de York no fue una batalla, fue una ejecución pública. El muro cayó, las puertas ardieron, y cuando la sangre secó, los estandartes vikingos colgaban en sus torres. Ivar no la destruyó, la convirtió en su base, como un cuervo que anida en el corazón de su presa. Desde allí, su mirada se extendía como una peste. Cada orden que salía de York era una sentencia de muerte para otro pueblo sajón. El mensaje era claro: los vikingos habían venido para quedarse, y cualquier rey que no lo entendiera sería recordado en las sagas solo por su derrota. Uno por uno los reinos sajones comenzaron a temblar. Northumbria ya estaba rota. East Anglia fue la siguiente. Su rey, Edmund, intentó negociar. Ofreció tributo, tierras, rehenes. Pero Ivar no quería sobornos, quería símbolos.
Edmund fue ejecutado sin armas, atado a un árbol, convertido en mártir. Le dispararon tantas flechas que parecía un erizo sangrante, no porque fuera necesario, sino porque era un mensaje. A los dioses sajones, a sus aliados, a la historia. Lo convirtieron en un santo a la fuerza, porque no le dieron otra opción. Los reyes del sur aterrados formaron una alianza, una fuerza combinada de Wessex, Mercia y otros reinos menores. Reunieron ejércitos, formaron líneas, prometieron detener a la marea nórdica, juraron que la isla no caería. Pero los vikingos no jugaban con las reglas de los sajones. Ivar no atacaba de frente, atacaba por la noche, por las nieblas, por los pantanos. Sus hombres sabían moverse sin ser vistos. Eran cazadores, eran bestias. Desaparecían en los bosques para reaparecer en los graneros, en las iglesias, en los salones reales. Era una guerra sin honor y sin gloria. Los sajones estaban acostumbrados a pelear por Dios. Ivar les enseñó a pelear por miedo. Y entonces vino la peor de las realidades. Los vikingos empezaron a ser vistos no solo como invasores, sino como una alternativa. Muchos campesinos sajones, hartos de pagar impuestos, de servir a señores que no los protegían, comenzaron a colaborar con los hombres del norte. En los mercados se empezó a hablar en nórdico. En las aldeas se empezó a adorar al dios Thor en secreto. Los invasores se volvían vecinos, y eso era mucho más peligroso que una espada. La tierra temblaba no solo por las espadas, sino por las ideas. Ivar no solo conquistaba con acero, su presencia era imponente y terrorífica, con orden dentro del caos, y eso, en una tierra dividida, era más poderoso que cualquier corona. Era más poderoso que la iglesia, que el rey, que la ley. Cada victoria alimentaba la leyenda. Cada ciudad tomada era una grieta más en la estructura sajona. Cada derrota enemiga hacía más fuerte al monstruo nacido sin huesos. Su nombre empezó a ser pronunciado en voz baja por los niños, con miedo por los sacerdotes, con odio por los reyes y con respeto por los guerreros. Y no era solo Ivar, era lo que representaba. Era la confirmación de que el mundo estaba cambiando, de que los dioses antiguos aún caminaban sobre la tierra, de que el norte no solo era frío y oscuridad, era también destino. Inglaterra, esa isla orgullosa, empezó a parecer menos una nación y más un cadáver, esperando ser reclamado. Y los vikingos, como cuervos hambrientos, ya estaban picando sus entrañas. Y en el centro de ese festín estaba Ivar, sonriendo. Ivar no podía caminar, pero avanzaba más rápido que sus enemigos. Los hombres le temían, porque no sabían qué era. Era un lisiado que no necesitaba moverse para dominar una sala llena de guerreros sedientos de sangre. Era una sombra que hablaba con voz suave, pero con un eco que parecía venir del mismo Valhalla. Se decía que Ivar sabía exactamente cuándo atacar y cuándo retirarse, que podía leer un mapa como un sacerdote lee las runas, que entendía el corazón humano mejor que cualquier monje o rey. Donde los otros veían colinas, Ivar veía emboscadas. Donde los otros veían una muralla, Ivar veía un punto débil. Donde los otros veían soldados, él veía futuros cadáveres. Era más que un comandante, era un ajedrecista en un tablero empapado en sangre, y cada pieza era prescindible, incluso sus hermanos. Porque esa es otra parte de la leyenda. Ivar no confiaba en nadie, ni siquiera en los hijos de Ragnar. Los usaba como piezas, como carnada, como escudos humanos para avanzar sus planes. No porque los odiara, sino porque no creía en la lealtad, solo en la utilidad. Ivar dividía su ejército sin temor. Mandaba legiones por caminos inciertos, no para protegerlos, sino para observar las reacciones enemigas. En su mente, cada batalla era una conversación, y él era el único que hablaba el idioma correcto. Sus enemigos, acostumbrados a guerras por honor, no entendían cómo alguien podía ser tan frío.
Pero Ivar no peleaba por gloria, ni por venganza. Eso ya lo había cobrado. Ahora peleaba por algo más abstracto, por control, por destino, por demostrar que incluso un hombre sin huesos podía quebrar imperios. Y lo hacía. En batalla, su presencia era simbólica. Sus hombres no necesitaban verlo pelear. Necesitaban saber que estaba ahí, observando, calculando, como si supiera de antemano quién iba a morir. Como si su simple atención fuera una bendición o una condena. Los comandantes sajones empezaron a temer sus decisiones más que sus armas. Nunca sabían cuándo atacar. Nunca sabían si estaban enfrentando al ejército completo o solo a una parte. Nunca sabían si Ivar los esperaba o si ya los había rodeado. En una ocasión, una legión sajona marchó durante días tras lo que creían era un grupo rezagado de vikingos. Cuando llegaron al valle, encontraron antorchas encendidas, cadáveres de ganado colgados de árboles y un silencio que les heló la sangre. Luego de la niebla, surgieron los hombres de Ivar, por todos lados, sin piedad, sin aviso. Fue una masacre. No porque fueran más, sino porque Ivar los había llevado al matadero, con mapas, con miedo, con tiempo. Y no solo en batalla brillaba, también en política. Supo cuándo ofrecer paz y cuándo romperla, cuándo fingir debilidad y cuándo convertir esa debilidad en trampa. En una ocasión, permitió que una guarnición sajona escapara de un sitio. Hizo que creyeran que él estaba perdiendo el control de su ejército. Los dejó correr, y cuando regresaron a su rey, lo hicieron con noticias falsas que provocaron una contraofensiva. Una que Ivar ya esperaba con las flechas listas y los pozos cavados. Lo que para otros era suerte, para él era previsión. Incluso en su campamento, Ivar gobernaba como un espíritu omnipresente. Tenía ojos en todas partes, controlaba la comida, las rutas, las recompensas, y más importante aún, controlaba el miedo, porque él entendía el miedo no como un error, sino como una herramienta. Había días en los que ejecutaba a sus propios hombres por desobediencia mínima, no por rabia, por ejemplo. Había noches en que desaparecía de su tienda por horas y al regresar ordenaba silencios totales. Nadie sabía por qué, pero todos obedecían, porque nadie quería ser el que preguntara. Su autoridad no era negociada, era impuesta. Y así, poco a poco, se convirtió en un mito dentro de su propio ejército. Algunos decían que hablaba con los dioses, otros que era uno. Algunos decían que en realidad no sufría dolor. El gran ejército pagano era una fuerza sin precedentes, pero no era una familia. Era una tormenta contenida de guerreros que habían tenido sus diferencias en el pasado. Y en su centro estaba Ivar, controlador, desconfiado, inquebrantable. Su genio había llevado al ejército al éxito, pero también sembró las semillas de su futura ruina. Porque los vikingos no eran obedientes por naturaleza, eran hombres libres, jarls orgullosos, guerreros con gloria propia. Y cuando un solo hombre los dirigía como si fueran piezas sin alma, empezaban a preguntarse por qué obedecían. Al principio, nadie se atrevía a cuestionar a Ivar, no mientras las ciudades caían, no mientras el oro fluía, no mientras los dioses parecían hablar solo a través de él. Pero la guerra no es una línea recta, es una espiral de desgaste, de hambre, de heridas mal cerradas, de lealtades puestas a prueba. Y fue entonces cuando las primeras grietas aparecieron. Sus hermanos empezaron a ver en Ivar algo diferente, ya no al genio, sino al tirano, ya no al estratega, sino al verdugo. Especialmente Uve, el más equilibrado, el más justo, el que aún creía que la guerra debía tener un límite, una lógica, un alma. Uve empezó a hablar con los otros líderes, a cuestionar la crueldad excesiva, a debatir las órdenes que llegaban desde la tienda de Ivar como decretos de un dios pagano.
No era rebelión aún, pero era disidencia, y para Ivar, la disidencia era traición. Los rumores crecieron, que Ivar castigaba por placer, que ejecutaba por capricho, que ya no luchaba por conquistar, sino por someter. Y el ejército, cansado, comenzó a dividirse en bandos invisibles, no con escudos, con miradas. Unos seguían a Ivar por miedo, otros por fe, pero cada vez más por costumbre, porque no sabían qué pasaría si se oponían, y eso, en un ejército de vikingos, es una debilidad fatal. La tensión se convirtió en desconfianza, la desconfianza en tensión armada. Se discutían estrategias a gritos, se ignoraban órdenes, se ocultaban bajas. Ivar comenzó a encerrarse más, a confiar menos, a ordenar más ejecuciones, más control, más castigos. Y en su mente, cada crítica era una daga, cada desacuerdo, una traición. Comenzó a ver enemigos en todos lados, y el miedo, ese miedo que antes lo hacía invencible, empezó a aislarlo. Ya no dormía con tranquilidad, cambiaba de tienda cada noche, se rodeaba solo de los más fieles. Su mesa de estrategia se volvió una trinchera. Los mapas ya no servían para planear batallas, sino para predecir deserciones. Los campamentos se llenaron de susurros. ¿Quién está con él? ¿Quién está contra él? ¿Quién será el próximo en desaparecer? La paranoia era un peleno lento, pero mortal, y Ivar lo bebía cada día. Algunos empezaron a marcharse. Jarls menores abandonaron sin permiso. Otros fingían enfermedad. Otros simplemente no regresaban de las patrullas. La cohesión que una vez unió al ejército más grande de los vikingos ahora se resquebrajaba como hilo bajo el sol. Y sin cohesión, el poder se convierte en peso. Ivar seguía siendo temido, pero ya no era respetado. Seguía comandando, pero ya no inspiraba. Su propia leyenda se volvía una carga. Había creado algo que ya no podía controlar. Incluso los dioses parecían darle la espalda. Las runas se volvían confusas, las señales ambiguas. Algunos sacerdotes comenzaron a decir que Ivar había perdido el favor de Odín, que su orgullo lo había llevado demasiado lejos, que su ambición lo hacía ciego a las señales del destino. El ejército aún tenía fuerza, pero estaba enfermo, y Ivar era la fiebre que lo consumía. En una reunión entre hermanos, las cosas llegaron al límite. Uve lo acusó de haber convertido una misión sagrada en una tiranía. Le dijo que estaban traicionando el legado de Ragnar, que el ejército ya no peleaba por gloria ni justicia, sino por miedo. Ivar no respondió con palabras, solo miró a su hermano, largo, frío, y dijo una frase que congeló la tienda entera. Si no puedes seguirme, entonces apártate del camino. Esa noche, Uve se marchó, no como un traidor, sino como un hombre que se negaba a seguir arrodillado ante un dios falso. Otros lo siguieron, no muchos, pero suficientes para hacer ruido. Ivar no los detuvo, pero tampoco los olvidó. Desde entonces, su estrategia cambió. Se volvió más cruel, más cerrada, más impredecible. El ejército se volvió más como él, brillante, letal y completamente roto por dentro. Lo que nadie entendía aún era que el mayor enemigo del ejército vikingo ya no era Inglaterra, era su propio general. Los vikingos, que al principio eran sombras imparables, empezaron a notar algo distinto en el aire. Ya no encontraban aldeas temblando, sino pueblos atrincherados. Ya no veían sacerdotes huyendo, sino guerreros rezando con los dientes apretados. Inglaterra estaba cambiando. Los sajones habían aprendido. Aprendieron a pelear sucio, a esconder trampas en los caminos, a quemar los campos antes de rendirse, a ofrecer aldeas vacías como señuelo para luego encerrar a los vikingos en fuego cruzado. Aprendieron que para vencer a lobos había que convertirse en bestias también, y lo hicieron. Las batallas dejaron de ser victorias gloriosas, se convirtieron en pruebas de resistencia. Barro, lluvia, enfermedades. La muerte no llegaba solo por la espada,
sino por el frío, por la fiebre, por el hambre. El infierno no venía del cielo, venía del suelo sajón. El gran ejército pagano comenzó a sangrar, no en derrotas catastróficas, sino en pequeñas hemorragias, escaramuzas perdidas, emboscadas, provisiones robadas, tropas desaparecidas, dudas, silencios, oraciones que ya no encontraban a los dioses. Las filas se debilitaban, y con ellas la moral. Los hombres ya no hablaban de conquistas, hablaban de regresar, de volver al norte, de construir algo con el oro saqueado. Pero Ivar no permitía esa conversación, porque no se trataba ya de venganza, ni de conquista, se trataba de orgullo. Y el orgullo no alimenta a un ejército. Las tensiones internas explotaron en los campos mojados de Mercia. Un grupo de guerreros se negó a atacar una ciudad sin suministros. Ivar los llamó cobardes. Ellos lo llamaron loco. La discusión terminó con un juicio simulado y 10 ejecuciones públicas. No enemigos, compañeros. A partir de ese día, muchos dejaron de verlo como líder y empezaron a verlo como un tirano acorralado. Los enemigos lo sabían, lo sentían y aprovecharon. Empezaron a lanzar rumores entre los clanes, a enviar emisarios secretos, a sobornar a hombres de confianza. Querían pudrir al ejército desde dentro, y funcionaba. Algunos empezaron a desaparecer, otros cambiaban de lealtad sin anunciarlo. Algunos fingían lealtad mientras cavaban tumbas para sus propios líderes. La cohesión del ejército vikingo se resquebrajaba con cada amanecer, y la desconfianza reemplazaba a la fe. Las noches se llenaban de cuchicheos, las hogueras se encendían con menos entusiasmo, y en el centro de todo, Ivar seguía planeando campañas para un ejército que ya no quería seguir marchando. Los climas no ayudaban, los pantanos se volvían trampas mortales, el invierno caía como una maldición, las enfermedades se llevaban a los más jóvenes, y los más viejos solo esperaban la muerte. Muchos de ellos ya no recordaban por qué estaban allí. La venganza estaba cumplida, el oro ya era inservible, la gloria se había vuelto polvo. Lo único que quedaba era el miedo. Y el miedo empezaba a cambiar de dirección. Antes los sajones temían a Ivar, ahora los vikingos temían morir por él. Y lo peor es que Inglaterra no cedía. Cada territorio conquistado exigía hombres, vigilancia, refuerzos. Era como intentar mantener el océano contenido con un puñado de escudos. Los sajones, lejos de extinguirse, volvían a aparecer, en nuevas formas, en nuevos líderes, en nuevas estrategias. Parecían renacer de las cenizas. Cada victoria vikinga se sentía más vacía que la anterior. Entonces llegaron los mensajes de Wessex, el único reino que aún resistía con fuerza intacta, bajo un nuevo rey, Alfred, joven, enfermo, pero peligroso. Un hombre que, a diferencia de sus predecesores, entendía que para derrotar a Ivar no bastaban ejércitos, hacía falta paciencia y fe. Alfred no confrontó al gran ejército de frente, lo dejó podrirse, como carne expuesta, como una herida abierta. Atacaba sus flancos, sus suministros, sus aliados. Se movía como un espectro, y mientras lo hacía, mandaba cartas a los líderes vikingos, promesas, negociaciones, semillas. El ejército pagano era ahora un árbol enorme, pero lleno de termitas, y Ivar lo sabía. Lo supo cuando uno de sus hombres más cercanos huyó en la noche con 50 guerreros. Lo supo cuando 2 fortalezas conquistadas se rindieron sin pelear. Lo supo cuando en un consejo de guerra, al menos 3 jarls evitaron mirarlo a los ojos. Entonces Ivar hizo lo que siempre había hecho: apretar más. Más castigos, más vigilancia, más sangre. Quería detener el colapso con puños cerrados, pero la historia no se detiene, solo se acelera, y ahora corría en su contra. Lo que había comenzado como una cruzada gloriosa era ahora una pesadilla sin salida. El ejército no avanzaba, solo sobrevivía,
Cada día era una lucha contra el terreno, contra el clima, contra los ingleses y contra sí mismos. Y en medio de todo, Avar, sentado en su trono de madera, mirando mapas manchados de sangre seca, hablando cada vez menos, mirando cada vez más. Un líder sin ejército, un estratega sin futuro. Los dioses ya no respondían, los cuervos ya no venían, los sueños ya no mostraban visiones, solo gritos. Y fue entonces, en ese infierno de lluvia, barro y traiciones, que Avar entendió que no estaba perdiendo una guerra, estaba perdiendo un imperio. Durante años, Avar y Ube habían luchado juntos, hombro a hombro, sangre por sangre. Uno era la mente, el otro el corazón, el equilibrio perfecto entre razón y compasión. Juntos formaban la dualidad perfecta, el fuego que arrasa y el agua que calma. Pero los vientos del poder cambian a los hombres y a veces los destruyen. Ube había sido leal, incluso cuando no estaba de acuerdo, incluso cuando los castigos se volvieron excesivos, incluso cuando Avar comenzó a ver enemigos en sus propias tiendas, cuando las hogueras ya no eran para calentar, sino para ejecutar, cuando la guerra dejó de tener propósito y se convirtió en costumbre. Pero la línea se cruzó en silencio, cuando Avar dejó de escuchar, de confiar, de amar. Lo que los unía ya no era respeto, era miedo. Ube lo veía todo, sabía que su hermano estaba cayendo en una espiral de delirio, que ya no peleaba por el ejército, ni por el pueblo vikingo, ni por el legado de Ragnar. Ahora solo peleaba para no perder. Y esa clase de guerra siempre termina perdiéndose. Vio cómo su hermano se rodeaba de aduladores, de brujos que hablaban en lenguas oscuras, de asesores que no discutían, solo asentían, de guardias más atentos a los suyos que al enemigo. Vio cómo Avar mandaba ejecutar a hombres por mirar demasiado tiempo el horizonte, por preguntar cuándo regresaban al norte, por invocar a sus familias. Y entonces, por ello, había tomado la decisión más difícil de su vida: dejarlo. No con rabia, no con odio, con dolor, con la pesadez de quien sabe que abandonar no es traición, sino salvación. Se reunió con algunos líderes aún fieles a la antigua causa, a la verdadera, no para derrocar a Avar, sino para salvar lo que quedaba del ejército, del sueño, de la familia. Pero Avar no entendía de despedidas, solo de deslealtades. Cuando supo que Ube se preparaba para marcharse con sus propios hombres, no lo detuvo. Lo dejó hacerlo, en silencio, sin confrontación, pero juró que no lo olvidaría, que su marcha sería respondida con fuego. Ube partió una madrugada, sin ceremonias, sin himnos, solo miradas bajas, pasos pesados y corazones rotos. Lo acompañaron guerreros cansados, líderes agotados, jóvenes que ya no creían en los dioses, pero aún creían en la humanidad. Y cuando Avar despertó y supo que su hermano se había ido, no gritó, rió. Una risa seca, hueca, que hizo temblar a los que lo rodeaban. Una carcajada que no tenía alegría, solo vacío. Ahora sé quién soy, el único hijo verdadero de Ragnar. Desde ese día, algo en Ivar cambió para siempre. Ya no hablaba como un hombre, hablaba como un dios herido, como un profeta que ha sido traicionado por sus discípulos, como un dios que decidió destruir su templo antes que dejarlo en manos de otros. Ordenó quemar los estandartes de Ube, borrar su nombre de las canciones, declararlo traidor ante los dioses. Incluso mandó asesinar a algunos de los hombres que quedaron atrás por enfermedad o decisión, no por estrategia, por ira. Sus propios soldados comenzaron a evitar su mirada. Ya no lo seguían por miedo, sino por desesperación, porque sabían que en su locura Ivar aún podía ganar batallas, pero no sabían si alguna vez volvería a ganarse a sí mismo. Mientras tanto, Ube no buscó refugio, no se escondió, no levantó un nuevo ejército, solo avanzó, tierra adentro, a donde los vikingos no habían llegado, a donde las aldeas aún tenían miedo, a donde había que reconstruir lo que Ivar había convertido en ruinas. Ube no buscaba poder, buscaba redención,
y eso lo hacía más fuerte que nunca. Y así, los hijos de Ragnar se convirtieron en enemigos, no por voluntad, por destino. Uno caminando hacia la luz de un nuevo comienzo, el otro hundiéndose en las sombras de su propia creación. Lo que comenzó como una guerra entre dioses y reyes se había convertido en una tragedia familiar, una que el mundo no olvidaría jamás. Ivar había conquistado reinos, sometido ejércitos, convertido su nombre en miedo. Fue más que un general, fue una tormenta humana. Donde caminaba, el suelo se abría, donde hablaba, el silencio obedecía. Su mirada, más temida que 1000 hachas, su mente, más afilada que cualquier espada. Pero ahora, estaba solo. Ya no quedaban multitudes gritando su nombre, solo cuervos. Ya no quedaban mapas con rutas por conquistar, solo ruinas. El gran ejército pagano, esa fuerza imparable que había convertido a Inglaterra en un tablero de sangre, ya no existía. Murió lentamente, sin ceremonia. No fue una derrota en un campo abierto, fue una descomposición, una enfermedad sin cura que se llevó a todos, menos a él. Los vikingos que quedaban eran sombras, fantasmas de la gloria pasada. Muchos desertaron, otros murieron sin canciones, sin funeral. Algunos se quedaron, formando aldeas, criando hijos, mezclándose con los sajones. Querían algo que Ivar jamás les dio: descanso, sentido, paz. Y él, Ivar, seguía luchando, aunque ya no quedaba nada por lo que luchar. Su cuerpo, destrozado por años de dolor físico, ya no respondía con rapidez, pero su mente seguía ardiendo, un fuego eterno, un fuego que lo había consumido todo, menos a él. El final no llegó como una explosión, no fue una gran batalla grabada en runas, fue un susurro, una sensación, una certeza. El tiempo se lo lleva todo. Lo supo cuando vio a sus hombres luchar sin fe, cuando ya nadie gritaba su nombre, cuando los cuervos llegaban y nadie miraba al cielo. Lo supo cuando su risa ya no provocaba miedo, sino lástima. Los dioses estaban en silencio, las runas vacías. Ni siquiera la muerte parecía tener prisa con él. Y sin embargo, luchó, como un eco de lo que fue, como una sombra que se niega a desaparecer. Su última batalla no fue contra un ejército, fue contra la historia, contra el olvido. Estaba rodeado, enemigos por todas partes, algunos antiguos hermanos, otros hijos de las tierras que había quemado. Todos lo conocían y todos querían verlo caer, no por odio, por justicia, por cierre, por leyenda. Ivar no suplicó, no tembló, no huyó, solo levantó la mirada y sonrió. Dicen que fue una batalla corta, que cayó con la espalda recta, que luchó como un monstruo, que gritó nombres de dioses antiguos, que su sangre no salía roja, sino negra, como si estuviera maldita. Dicen que ni la tierra quiso tragárselo de inmediato. Otros aseguran que murió en silencio, sentado, mirando el horizonte, que sus ojos nunca se cerraron, que al morir seguía pensando. Y hay quienes juran que sus últimas palabras fueron un susurro dirigido al espíritu de su padre. Ahora entiendes, ¿verdad? Nadie sabe con certeza qué ocurrió, porque los que lo mataron no cantaron victoria, no celebraron, solo lo miraron y se marcharon, porque entendían que no habían vencido a un hombre, habían sido testigos del fin de una era. Ivar, el deshuesado, murió como vivió, incomprendido, temido, solo. Su cuerpo fue enterrado en un lugar sin nombre, sin marcas. Algunos dicen que fue quemado, otros que sus huesos fueron esparcidos en 4 direcciones para que nunca regresara. Pero hay quienes creen que su alma aún camina, que en las noches de tormenta se oye su risa, sola, eterna. Con su muerte se cerró un capítulo sangriento.
El gran ejército pagano desapareció con él. Lo que quedó fue polvo, memoria, heridas abiertas en los campos sajones y en las sagas nórdicas. Pero su legado no terminó con su muerte. El miedo que sembró, los reinos que rompió, las costumbres que obligó a cambiar, todo eso sobrevivió. Porque el precio de la gloria no se paga una vez, se paga durante generaciones. Los hijos de aquellos que lo odiaron heredaron su leyenda. Los hijos de aquellos que lo siguieron heredaron sus cicatrices. Y así, como una sombra que no desaparece, Ivar se volvió eterno. No por ser un héroe, no por ser un monstruo, sino por ser inevitable.